Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de PQCA Te Orienta. Mi nombre es Daniela García y hago parte del equipo jurídico de Parra Quijano y Cuadros Abogados. Antes de iniciar, es importante recordarles que esta sesión estará disponible en nuestro canal de YouTube y allí podrán consultar el video las veces que lo consideren necesario. En la sesión anterior dimos inicio a este gran viaje sobre cómo constituir una sociedad. Se hizo mención de varios tipos societarios y se abordaron varios aspectos sobre la constitución de las sociedades, especialmente las sociedades por acciones simplificadas. Por lo tanto, siguiendo con este hilo conductor sobre las sociedades por acciones simplificadas, hoy abordaremos nuevos temas a saber, los libros de accionistas y los libros de actas de asamblea. Recordemos que una de las obligaciones de los comerciantes es diligenciar los libros de comercio que se establezcan para cada tipo societario, y esto conlleva a que cuando se constituye una sociedad, aparte de los documentos de constitución legal, debemos seguir con otro paso adicional, que es la inscripción de actas de reuniones del máximo órgano social y también la inscripción del libro de accionistas. Es importante mencionar que para las SAS, aun cuando ésta haya sido constituida por un solo accionista, persiste la obligación de inscribir el libro de registro de accionistas, pues recordemos que el capital social está expresado en acciones, es decir, títulos negociables que se pueden vender o ceder, y esto queda consignado en dicho libro. Bajo esa premisa, ¿para qué sirve o qué es el libro de accionistas? Bueno, de acuerdo con el Código de Comercio, este se utiliza para inscribir y anotar a los titulares de las acciones los títulos expedidos para cada uno, con su número y fecha de inscripción. También se debe anotar la venta o traspaso de acciones, embargos y demandas judiciales, entre otras operaciones relacionadas con las acciones. Por ejemplo, si yo como accionista de una sociedad por acciones simplificada deseo vender o enajenar mis acciones a otro accionista, esta venta de acciones debo consignarla en el libro de accionistas, y de esto profundizaremos más adelante. Este libro puede inscribirse de manera física en la Cámara de Comercio en donde se haya constituido la sociedad, o también lo puede hacer de manera virtual a través de la página de la misma entidad desde cualquier lugar en donde se encuentre. En ese orden de ideas, ¿qué debe tener en cuenta para diligenciar el libro de registro de accionistas? Pues bien, debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, debe diligenciar el nombre del accionista, la nacionalidad del accionista, el domicilio, el documento de identificación, cuáles son los números de acciones, el número del título, cuál es la fecha de inscripción de las acciones, si hay una venta de acciones debe inscribirlo, si hay un embargo o una demanda judicial o algún otro gravamen o limitación de dominio también debe hacerlo. De igual manera, cabe resaltar que el libro de registro de accionistas tiene un carácter de reserva legal. ¿Y esto qué significa? Pues bien, recordemos que las sociedades comerciales son comerciantes por naturaleza, por lo tanto sus libros y papeles, incluido el libro de registro de accionistas, se encuentra protegido por la reserva legal que los ampara, y de acuerdo con la Constitución Política de Colombia, este derecho es inviolable. Pero ojo, esto no solo cubre el libro en sí, sino cubre la información que esté contenida en ellos. Por lo tanto, todo lo que se vaya a especificar acerca del nombre de identificación del o del accionista, así como el porcentaje de participación accionaria, tiene reserva legal. No obstante, aunque esta información tiene un carácter legal, esto no quiere decir que esta información sea privada o semiprivada. Es más, la Superintendencia de Sociedades ha mencionado que la reserva legal tiene diferentes excepciones, las cuales son: primero, el derecho de inspección de los asociados de la compañía; segundo, la facultad de inspección que corresponda a las autoridades de vigilancia o auditoría de la compañía; y tercero, debe tener una orden de autoridad competente de acuerdo con la ley. Inclusive, es importante mencionar que el legislador consideró pertinente imponer la obligación de publicidad y revelación de la información cuando ésta se encuentre relacionada con la administración y la toma de decisiones de la sociedad comercial. En conclusión, toda información sobre la participación accionaria contenida en el libro de registro de accionistas puede ser conocido por los accionistas de la sociedad en atención del ejercicio del derecho de inspección. Por tal razón, dicha información no puede ser clasificada como privada o como semiprivada. Ahora bien, recordemos que hace un momento estuvimos hablando sobre la venta de acciones. Pues bien, ¿cómo se enajenan?, se preguntarán.
Aquí es importante traer a colación que ser accionista es una calidad que se adquiere cuando se participa con aportes y el ánimo de asociarse en una sociedad, tal como ocurre en las sociedades por acciones simplificadas. Y esto es importante porque al enajenarse una acción debe quedar consignado esto en el libro de registro de accionistas. Por lo anterior, el Código de Comercio menciona que la enajenación de las acciones nominativas, es decir, las que tienen un dueño específico, puede hacerse por el simple acuerdo de las partes, pero para que esta enajenación produzca efecto debe hacerse la inscripción en el libro de accionistas mediante una orden escrita del vendedor o enajenante que puede darse en forma de endoso sobre el título respectivo. En síntesis, para que pueda darse la negociación y la enajenación de acciones, debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos, a saber, que exista un título de acción que represente el porcentaje de acciones adquiridas, que ese título anterior, es decir, el del accionista que vende, sea entregado al comprador. Tercero, que exista en dicho título endoso de este por parte del vendedor, es decir, del titular anterior de las acciones. Que se realice la inscripción de la acción que fue cedida en el libro de accionistas. Y finalmente, que la sociedad en que se inscribió el título le expida al nuevo accionista el nuevo título, reconociéndolo como su nuevo accionista, es decir, reconociéndole esa calidad. Otro aspecto importante para que tengamos en cuenta en este capítulo, y como se mencionó al inicio, es el libro de actas del máximo órgano social. Recordemos que las reuniones del máximo órgano social de una sociedad por acciones simplificadas debe efectuarse por lo menos una vez al año en la época en la que se haya fijado en los estatutos sociales, o en su defecto dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio. Por ejemplo, si el vencimiento de cada periodo coincide con el 31 de diciembre, que es un factor común que se da en las sociedades comerciales en Colombia, pues son los cierres de cada periodo, la reunión deberá celebrarse a más tardar el 31 de marzo del año siguiente. Ahora, ¿por qué es importante hacer la asamblea? Bueno, este es el escenario previsto por la ley para revisar y evaluar los estados financieros, determinar las directrices económicas, designar los administradores y deliberar sobre todos los asuntos relacionados con el objeto social de la empresa. En ese sentido, la información que debe contener el acta de asamblea y que deben tener presentes son la constancia de las reuniones de la Junta de Socios o de Asamblea de Accionistas, las decisiones tomadas cuando se reúnen estos órganos y cada acta debe estar firmada por el presidente y el secretario de la reunión. También debe especificarse el lugar, fecha y hora de la reunión, además del número de acciones suscritas, la forma y la antelación de la convocatoria. También debe indicarse la lista de los asistentes junto con el número de acciones propias o ajenas que represente. También deben tener en cuenta las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos, ya sea a favor o en contra o en blanco, que también puede suceder, y las constancias escritas presentadas por los asistentes durante la reunión, más las decisiones efectuadas y la fecha y hora de su clausura. Hace un momento mencionamos la convocatoria y la pregunta aquí es ¿cómo se hace? Pues bueno, en este caso puntual de las sociedades por acciones simplificadas, debe indicarse la fecha y hora de reunión. El medio para convocar es el que se pacte en los estatutos, pero puede pasar que esto no se haya pactado, entonces debe hacerse mediante un aviso publicado en un diario de circulación en el domicilio principal de la sociedad. Para las reuniones en las que haya de aprobarse estados financieros de fin de ejercicio, la convocatoria se hará con una antelación de 5 días conforme la ley lo indica y esta debe indicar el nombre de la sociedad, el órgano que lo convoca, la fecha y hora de la reunión, el lugar de reunión y la modalidad, pues tengamos en cuenta que puede ser de manera presencial, no presencial, es decir, virtual, o de manera mixta. También es importante que tengan en cuenta que debe existir quórum, que para cada tipo de sociedad es completamente diferente. Verbigracia en las sociedades por acciones simplificadas se podrá deliberar con uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más uno de las acciones suscritas. Pero entonces, ¿qué ocurre si alguno de los accionistas no puede asistir a la asamblea? Pues bien, la norma establece que cualquier accionista podrá hacerse representar en las reuniones del máximo órgano social mediante un poder escrito cuyas características son que el poder debe llevar el nombre del apoderado, la fecha o época de la reunión en la que se confiere este poder, los poderes no deben presentar enmendaduras
y tampoco se requiere que estos tengan una representación, que sean elevados a escritura pública ni sean autenticados, pues la superintendencia en diferentes y recientes pronunciamientos ha indicado que no es necesaria la formalidad. Por último, el libro de actas tiene por finalidad dar por testimonio de lo ocurrido en dichas reuniones. Por lo tanto, es importante tener presente y no olvidar las siguientes reglas. Primero, las actas deben ir enumeradas de manera cronológica y en forma continua desde la constitución hasta la liquidación de la sociedad. Segundo, deben incluir un número consecutivo del acta, fecha y hora, lugar, medio utilizado, nombre de la sociedad, verificación del quórum, orden del día y todo lo que haya ocurrido en esa asamblea. Tercero, debe ir firmado por el presidente o quien haga sus veces y el secretario o en su defecto el revisor fiscal. Finalmente, ¿qué ocurre si se extravía uno de los libros o si se comete algún error de transcripción? En caso de pérdida o destrucción, los libros deben ser reconstruidos. El primer paso para esto es presentar la denuncia dentro de los 6 meses siguientes a la ocurrencia del hecho ante la Policía Nacional o ante la Fiscalía General de la Nación, tomando como base los comprobantes de contabilidad, las declaraciones tributarias, los estados financieros certificados, los informes de terceros y toda la información que considere pertinente para completar la reconstrucción. Ahora bien, en cuanto a los errores de transcripción, estos se deben salvar mediante una anotación al pie de página respectiva o por cualquier otro mecanismo de reconocido valor técnico que permita evidenciar su corrección. No olvide que el no llevar los libros en legal y debida forma, tal y como se señala en el Código de Comercio, en el Decreto 2649 del 93 y las demás normas que lo modifiquen o lo sustituyan, puede incurrir en multas de hasta 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar establecidas en el Código Penal colombiano. Y así, damos por concluido este capítulo de hoy. Por favor, no olviden suscribirse y darle like a este video, además de hacernos llegar sus inquietudes para que sean atendidas por nuestro equipo jurídico al correo que ven en pantalla, contacto@pqcabogados.com. Fue un gusto estar con ustedes hoy y nos veremos en una próxima ocasión.